Muchísimas gracias por estar del otro lado, por acompañarnos una semana más en esta propuesta periodística de una charla larga y distendida para conocer más a nuestras personalidades. Esta noche voy a entrevistar a un hombre que no se define chef, sino cocinero, que no se define periodista, sino comunicador. Como comunicador y como cocinero, créanme que tiene una dilatada experiencia. Tiene más de 40 años, su propio programa, Puglia Invita. Además, ya saben de quién se trata. Bueno, es jurado de MasterChef, es polemista en Polémica en el Bar y está naciendo el dirigente político. Esta noche seré curioso con Sergio Puglia. Días como hoy es imposible empezar a olvidarte. Sergio, buenas noches, ¿cómo andás? Muy bien, bueno, fenómeno. Te estuve persiguiendo unos meses hasta que encontramos la oportunidad. Bueno, siempre íbamos a encontrar la oportunidad. Sí, siempre fue así. Sí. Algo que no me habías comentado en otras charlas, en otras entrevistas, y googleándote di con ese dato, que de niño querías ser concertista de piano. Ah, sí. Eso era porque, bueno, mi casa era una casa muy musical, porque en definitiva mi tía Chichita me había transformado y fue construyendo y dándome a mí la posibilidad de transformarme en un melómano, y yo me gustaba mucho la música. Bueno, me gustaba tocar el piano, entonces mi madre me mandó a estudiar piano con una profesora que se llamaba Muñeca, que quedaba cerca de casa. Y yo siempre soñé, me parecía fantástico el ser concertista de piano. Pero, ¿abogado también te gustaba? Sí, pero después el concertista pasó a querer ser abogado, y el abogado dejó de estudiar por la dictadura, y porque para qué estudiar en un país donde iba a dejar de funcionar el derecho para pasar a ser de hecho, y me dediqué a lo que mi familia se dedicaba, que era el mundo de la gastronomía, y terminé siendo cocinero. Bueno, parate ahí porque me interesa saber cómo se despierta el gusto por la cocina, porque sé que te formaste en Europa, lo hemos hablado en otras oportunidades, pero ¿cómo se prende esa velita por la vocación? Bueno, porque mi familia era una familia... Yo siempre digo esta definición y hay gente que queda un poco como asombrada, porque digo, no comía para vivir, sino vivía para comer. Ajá. Y cada uno de los protagonistas y de la gente que estaba dentro de la cosa, bueno, competía a ver quién cocinaba mejor. Y entonces, mis abuelas eran dos grandes cocineras. Indudablemente una hacía cocina francesa sin saberlo y la otra hacía cocina italiana. Y en el caso de mi padrino era un estupendo cocinero, y además era el que llevaba adelante los destinos de los restaurantes que tuvo: Ritornello de Amici, La Picada de Los Ángeles, La Parrilla Tahití, Marsotto. Bueno, entonces yo me crié con una madre gran cocinera y con las primas de mi padrino, que eran unas gallegas fantásticas como Dorinda, que cocinaba como los dioses, y yo ahí, entre medio de todo ese mundo de mujeres y de hombres cocinando, y siempre me gustó comer y ver cómo se hacían las cosas. Y bueno, un día empecé a meter mano, y lo primero que hice fue una receta de escones, y fui cocinando y aprendiendo a cocinar empíricamente. Claro. Pero a mí me gustaba saber por qué comíamos lo que comíamos, cómo se transformaba esa materia prima. Y cuando resolví que no iba a seguir estudiando por las situaciones y las consecuencias que teníamos, dije, bueno, voy a tratar de estudiar gastronomía. Y estudié gastronomía, pero si bien yo estudié cocina, una de las cosas que siempre me interesó fue la antropología gastronómica. Lo sé, y tiene que ver con tu tesis de grado. Exacto. Y a eso quiero ir. Estudiaste en la Universidad de Salzburgo, en Austria. Hiciste un máster en hotelería y gastronomía. Y a tu regreso al Río de la Plata, trabajaste tanto en Argentina como en Uruguay. ¿Cómo estudió este hombre, Dios mío? Ya, de memoria ya. Ya. En los años 70. Tu tesis de grado fue sobre la antropología gastronómica.
¿Cuál era el objetivo de tu tesis? ¿Qué es lo que tenías que demostrar? No, lo que quería demostrar era que somos la resultante de lo que comemos, como toda la vida lo dijo los grandes de la cocina francesa, y que no comemos solamente empíricamente para llenarnos la panza, sino que el hombre, con muchísima inteligencia, hablando genéricamente, ¿no? La sociedad, el hombre miró a su alrededor geográficamente, vio qué era lo que tenía y desde el hombre nómade al hombre directamente recolector, después al el agrícola y el primero viviendo solo, después viviendo en sociedad, fue construyendo una forma de alimentarse que responde a su organización social, económica, política y además a su geografía. Bien. Y entonces, cuando vos decís cocina francesa, estás diciendo mucho más que un vol au vent relleno de hongos. O cuando decís cocina española, estás diciendo muchísimo más que una paella. Y cuando decís cocina italiana, estás diciendo mucho más que un risotto. Primero, porque hay diferentes regiones, diferentes organizaciones, diferentes reinos, diferentes sociedades que se expresan después bajo un solo título de país, pero que el conjunto hace la diversidad y el pluralismo a la cocina que representa esa región del mundo con esa geografía y esa gente. ¿Y te costó mucho a tu regreso al país que se entendiera que la comida de cada pueblo es un hecho sociocultural? Sí, bueno. ¿Te cuesta hasta hoy? Por favor. Además me dijeron cosas terribles, que lo que yo decía era toda una pavada, que directamente lo que no había... Bueno, hasta mis propios colegas del mundo de la cocina decía, cuando yo decía, bueno, hay que bucear para encontrar la identidad a través de la cocina nacional, me contestaban, el Uruguay no tiene cocina nacional. Y entonces yo decía, me ponía furioso y decía, ¿cómo que no tiene cocina nacional? No, lo único que tenemos es el asado. Y no es así. Somos mucho más que el asado. Pertenecemos a la América de carne. Somos uno de los países productores de carne, pero juntamente con el sur de Brasil y la República Argentina. Nuestra carne tiene características diferentes a la del sur de Brasil y a la de la Argentina. Primero porque nosotros tenemos el ganado libre, no lo tenemos quietito. Nuestras vacas son mucho más musculosas, que caminan y comen pasto. Por eso la carne es natural, el país es natural y la trazabilidad de las vacas y de la carne de nuestro país se puede seguir perfectamente de dónde vienen, dónde fueron criadas y cómo fueron matadas y faenadas. El tema radica en que, además de todo eso, nosotros somos un melting pot, es decir, somos un crisol de razas. Entonces, tenemos que aceptar la influencia italiana, la influencia española, la influencia francesa, la influencia alemana, la influencia... Entonces, entre medio de todo eso, los inmigrantes lo que hicieron fue mirar alrededor y se dieron cuenta que, bueno, acá, a través de la memoria gustativa, tenemos que ver cómo nos alimentamos. Nos alimentaron, ellos se alimentaron de tal forma que generaron con el producto nacional una cocina. Esa cocina, que es la cocina de los fogones de nuestras abuelas inmigrantes, le tenemos que dar carta de ciudadanía. Mientras no le demos carta de ciudadanía, no tenemos cocina. Esa es la realidad. Néstor Luján le dijo a los españoles, mucho más arraigados gastronómicamente que nosotros, que o reconocen la cocina del fogón de nuestras abuelas o no tenemos cocina. Claro. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que la torta pascualina que comemos no es la italiana, es la nuestra. Porque no solo modificamos la receta, sino que además... está hecha de forma diferente a la italiana, no es la italiana. Lo mismo pasa con la buceca, que no es la sopa italiana, es una mezcla de los callos a la madrileña con la buceca italiana. Y lo mismo pasa absolutamente con las milanesas, y lo mismo pasa con la pizza, y lo mismo pasa con la fainá, y lo mismo pasa con todo lo que comemos. Entonces, esa cocina es nuestra identidad gastronómica. Hasta hoy cuesta que la gente lo entienda. Sí. Hace unos años te pregunté para Montevideo Portal cómo comenzó en vos el oficio de comunicador. Y me decías que de casualidad, sí. Porque trabajabas en la Asociación de Hoteles en Argentina y te invitaron a dar una charla en la Universidad de Morón. ¿Y qué pasó ahí? Nada, yo... me invitaron a la Universidad de Morón y a dar una charla sobre turismo y gastronomía. Sí. Y cómo se unía una cosa como la otra.
y la gastronomía como polo de atracción turística. Y yo empecé a hablar. Y ahí el director del área de la carrera de turismo me dijo, pero usted tiene condiciones naturales para la comunicación. Yo dije, no, por favor. Y nunca le di bolilla. Y seguí trabajando en lo que estaba trabajando, que era manejando 2 hoteles, el Carlton y el Conquistador. Cuando llegué al Uruguay, primero manejé un hotel en Punta del Este y lo fundé y lo creé. Después manejé otro hotel. Y después compré el restaurante El Panorámico. Y ahí tuve que salir de alguna forma a vender el producto que yo quería hacer gastronómicamente. Y ahí entonces... Ahí te abre las puertas Sarandí. Ahí me abre las puertas Sarandí y después me abre voy a un programa de Traverso que se llamaba Hablemos. Y ahí estaba el doctor Cormillot e Emilce Viñas hablando, uno de obesidad, el otro de la dieta y yo del placer de comer. Y entonces, en ese momento... Y ahí nace el Club de la Buena Vida. Después ahí es donde empieza el Club de la Buena Vida en Canal 5. Me animo a hacer el Club de la Buena Vida. Y ahí descubro que era cierto, que tenía esa capacidad para poder comunicar. Y después seguí entre la cocina y la televisión hasta ahora. A ver si recordás esta invitación que vos le hacías a los televidentes que te acompañaran en Canal 5 con el Club de la Buena Vida. Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos para decirles que las páginas del Club de la Buena Vida, sobre el pescado, sobre la carne, sobre las anécdotas, absolutamente todo lo que tiene que ver con la gastronomía y con el mundo de la gastronomía, los famosos cocinando, los restaurantes, se corren todos los días, de 11 a 12 por Televisión Nacional del Sodre. Auspicia Buquebus. Se metió. Hola, se metió. López Mena vio una luz y se metió. Me decías en esos inicios, tanto Jorge Nelson Mullins había abierto las puertas de Radio Sarandí con Ligia Almitrán y después con el Club de la Buena Vida en el 5, que había televidentes y oyentes que mandaban cartas y llamaban, y voy a citar al filósofo Sergio Puglia, porque decían, sacan ese maricón de la pantalla. De algún modo ilustraba la homofobia y la intolerancia de los años 80, ¿no? De algún modo mostraba la homofobia y la intolerancia de los 80 y la actual. ¿Hoy sigue pasando eso? ¿Sí? ¿Ahora llaman a Canal 10 para decir...? No, ahora me lo mandan decir por las redes. Ah, está bien. Cambió la forma, Cambió la forma, pero sigue igual. Bien. Igual... Y no solamente dicen sacan ese maricón, dicen otra cosa peor. Sí, me imagino. Pero debe haber estado bueno para... Vos eras un tipo joven, sentir ese respaldo de los medios en los que trabajaban, ¿no? Sí. No, de eso no puedo decir ni esta boca es mía. No, ese es otro canal. No, yo tengo que decir que tanto, bueno, Jorge Nelson Mullins, un caballero, un señor, un tipo espléndido, realmente espléndido. Nunca le dio ni cero corte a nada de lo que sucedía. Y en el caso de Canal 5, te voy a decir que la doctora Adela Reta, una mujer excepcional desde todo punto de vista, me dijo un día con una carta en la mano, yo tengo todo, mire todo esto es para que yo usted lo saque del aire. Y yo creo que usted es un ser tan fantástico y talentoso que no me puedo dar el lujo de perderlo de la pantalla del canal. Mirá vos, qué respaldo lindo. Y entonces, yo que siempre me pareció ella una mujer excepcional desde todo punto de vista, en ese momento se transformó en mucho más, un ser humano increíble. Muy bien, vamos a una pequeña pausa. Estamos charlando con Sergio Puglia en la noche de Seré Curioso. Oportunidad, del latín op, hacia, y portus, puerto. Hacia el puerto van las oportunidades y desde ahí llegan a todos. Oportunidades de 20 pies, de 40, con productos que empresas van a repartir, comercios a vender y más de 3 millones de personas a disfrutar. Otras que viajan el mundo en botellas de tanat, cortes de res o granos de arroz. También en cada carga que llega y sigue hacia otros países van oportunidades para el nuestro.
Oportunidad. Es estar frente a algo bueno. Hoy tenemos la oportunidad de convertirnos en una gran puerta de entrada y salida del continente y pasar de ser un puerto modelo a ser un puerto hub regional. Estamos trabajando para ampliar la terminal Cuenca del Plata y sumando infraestructura para estar a la altura de los principales puertos del mundo, para recibir barcos de cualquier tamaño y bandera y así seguir generando oportunidades que queden acá. Terminal Cuenca del Plata. Antes de seguir adelante con la charla de hoy, quiero decirles que quienes tenemos una pyme soñamos con verla crecer y para eso contamos con el Banco República. Cuenta sin costo, crédito express en menos de 48 horas con el 13,5% de interés en pesos. Resolvés todo a través de eBrow y siempre tenés una sucursal cerca. Banco República, nuestro banco país. Estamos charlando con Sergio Puglia. En el bloque anterior, Sergio, hablábamos de esa homofobia expresada mediante pedidos de televidentes cuando conducías tu primer programa de televisión en los 80. Quiero ir más atrás. Me interesa saber cuándo te diste cuenta, el niño Sergio, que le gustaban los varones, que no le gustaban las nenas, cómo mandaba la convención social. ¿Y cómo lidiaste con eso? ¿Sentiste culpa? ¿Lo tomaste como algo natural? ¿Cómo lo procesaste? Bueno, yo nací naturalmente al despertar sexual atraído por un hombre de mi misma edad, generacional. Así que para mí supe desde el vamos que lo que estaba viviendo no era lo que era el mandato social. Ajá. Así que indudablemente tuve las depresiones, las sesiones con el psicólogo, los pozos depresivos, absolutamente todo. Pero aprendí a construir una fortaleza, una forma de vivir en la cual yo tenía una faceta y un desarrollo y una comunicación y un encuentro con la sociedad, con mis compañeros del liceo, de la facultad, de lo que fuera, y yo no hablaba de mi vida privada y actuaba como correspondía y como la sociedad en la que estaba de alguna forma exigía el mandato y trataba por todos los medios que la gente, si yo tenía confianza o obtenía la confianza y la amistad entrañable como la que tuve con algunos de mis amigos, en algún momento dado les podía confesar mi forma de sentir Pero ¿sufriste bullying? Ahora, sí. Hace unos años atrás no se decía bullying, pero... No, sí, en el liceo y en la escuela, pero fundamentalmente en el liceo. Más que nada, yo además era gordito y capaz que algo se me notaba y entonces ahí directamente sí. Por gordo y por gay, cualquiera de las dos cosas, yo sufrí bullying. Pero tampoco fue una cosa extrema que me quebrara la vida ni nada por el estilo, porque yo aprendí a sobrellevar y a sobreponerme a ese tipo de situaciones. ¿Y en tu familia? No, en mi familia es un tema que nunca se habló. Nunca se habló. Mis padres fallecieron los dos y yo no hablé nunca con ninguno de los dos. Bien. De eso no se habla, como la película de María Luisa Bember. Nunca se habló absolutamente nada. Y yo después, allá a los 20 y pico de años, trabajando ya en enseñanza secundaria, en el liceo 8, en el liceo número 8, donde trabajaba en la secretaría, directamente me enamoré por primera vez de una mujer, pero así, de una forma fantástica, y viví una relación que duró años, y cuando ella me propuso por qué no nos casábamos, le confesé cuál era la verdad y hasta hoy seguimos siendo grandes amigos. Mira vos, qué historia. A propósito de tu madre, me contaste una vez una anécdota para explicarme por qué te volviste a Uruguay.
me dijiste que tu madre te dijo que tenías que volver para devolverle al país lo que el país le había dado a ella. Sí. Y contáselo a tus seguidores. Así Sí. no spoileo la anécdota, contala vos. Mamá estaba enferma de cáncer y directamente había sido internada en el sanatorio Casmu de la calle Arenal Grande, y el director del sanatorio en ese momento me convoca para decirme que mi madre, en una junta médica, yo no vivía en el Uruguay, vivía en la Argentina, que directamente, bueno, mi madre tenía 6 meses de vida. Ante lo cual estábamos en un callejón sin salida, la situación familiar era complicada, mi hermana ya vivía acá en el Uruguay y mis padres también, pero yo no. Así que, bueno, le van a dar el alta a mi madre y en la habitación del sanatorio me dice, ¿por qué no te venís a vivir al Uruguay? Yo creo que mamá sabía lo que los médicos me habían dicho y era que tenía 6 meses de vida. Y entonces, yo lo cuento, pero quiero que no sea un drama, porque es como un grotesco de Jacobo Laxner lo que voy a contar. Entonces, mamá empieza a jorobar con eso y yo le digo, mamá, por favor, ¿para qué querés que venga? Que vuelva, por favor, si de acá me echaron, ¿qué voy a estar yo volviendo al país? Y me dijo, tenés que volver para devolverle al país lo que me dieron a mí. Y yo le dije, ¿qué te dieron? La posibilidad de educarte. Yo, en ese momento me quedé pensando, y mamá, que se le corría una lágrima, no sé qué, le dije, bueno, está bien, déjamelo pensar y voy a ver qué es lo que hago. La cuestión es que no demoré mucho más, pero al poco tiempo estaba viviendo de vuelta en el Uruguay, con una situación un poco como alarmante, porque yo no tenía dónde trabajar, acá me habían dicho que lo que había estudiado no servía para nada, que acá los uruguayos éramos anfitriones naturales y no necesitábamos técnicos. Yo qué sé, no sabía qué era lo que iba a hacer. Aclaro que mi madre no se murió a los 6 meses, sino que vivió 20 años más. Ah, mirá vos. Así que vamos a empezar por Está ahí. bien, final no, corramos el drama. Te vio radicado acá en el país. Me vio radicado en el país. Y trabajando y teniendo medianamente éxito y todo lo demás. Y bueno, y cuando se fue más que contenta y feliz. Está muy bien. Hace 4 años decías en Polémica en el Bar que había habido un uso político del tema de los respetos a las diversidades sexuales y que la izquierda había utilizado políticamente a la comunidad LGBT. Vamos a recordar lo que decías porque después te voy a traer a colación lo que nos comentó sentado ahí Fernando Frontán para este programa. Esto decías vos hace unos años. Avanzamos en los últimos años y se hicieron un avance enorme, absolutamente enorme, y se crearon marcos legales que le permiten tanto a los gays, a las travestis, a la gente trans, bueno, absolutamente a todos mejorar de alguna forma en lo que significa que te reconozcan los derechos que tendrías que haberte reconocido, nunca eran naturales. Pero ese marco legal no quiere decir que sea aceptado por todos, y ese marco legal no quiere decir que la gente ahora haya cambiado su actitud frente al mundo gay, trans y todo lo demás. Nada de eso, porque en la primera de cambio te gritan puto de mierda. Yo me pongo a discutir con una persona que puede ser vecino de mi casa y a los 2 minutos de la discusión me dice que me va a mandar preso para que me hagan en la cárcel lo que yo me gusta. Así que no es tan así. Por ejemplo, yo acepté las reglas del juego y me casé porque tenía la posibilidad de que el marco me daba a mí la posibilidad de que la persona que estuviera conmigo el día que yo no estuviera estaba desprotegido, o todo un montón de cosas más. Y sin embargo, después politizaron el tema y yo soy una basura número 1 porque tenía que haber seguido votando al frente, que fueron los que votaron la ley. Y otros también votaron la ley, no solamente del frente. Déjame terminar porque ahora agarré yo el lazo. ¡Mala bola! Como te digo una cosa de avance, que hubo una voluntad política para avanzar y tuvo un montón de cosas, también te digo que los movimientos se dejaron usar políticamente. Y esa es una cosa que no se la voy a perdonar. Porque yo, los movimientos gay, lésbico, trans y todo lo demás. Es decir, una cosa es luchar por los demás. Se dejaron usar políticamente. Exactamente. Y todos tenés que ser de izquierda, si no, no vale la pena. Y si no, no es la cosa. Bueno, ahí queda clara tu postura.
Pero me gustaría saber si querés agregar algo más, porque en la previa de la Marcha de la Diversidad le pregunté a Fernando Frontán sobre esto y me decía que él discrepaba contigo sobre que la comunidad se haya dejado usar por la izquierda o viceversa. Él entiende que el movimiento LGBT, la comunidad, intentó permear en todos los partidos políticos y en todo caso el primero que le dio bolilla, que le dio corte, fue el Frente Amplio. ¿Por qué hablas de un uso político? Bueno, mira, pasó mucho tiempo, la suerte es que yo he tenido la suerte de poder conversar con Fernando Frontán durante mucho tiempo y intercambiar distintas ideas. Y nosotros somos indudablemente seres humanos que somos nosotros y las circunstancias. El mundo LGBT, el mundo de la diversidad sexual, necesitaba de alguna forma ser reconocido socialmente y además de eso, que obtener los derechos que nunca había tenido que dejar de tener, porque esa exclusión desde el punto de vista, desde los puestos de trabajo hasta la vida cotidiana, esa cosa de persecución o denostar porque uno es gay y otro es lésbico, me parece un disparate grande como una casa, porque es una elección de vida y nadie le pide prestado a nadie nada. Así que directamente uno es dueño de hacer lo que quiere y de sentir lo que necesita sentir para sentirse vivo. Eso por un lado. A mí me parece que la militancia en el mundo entero ha sido un factor realmente más que importante porque ha ayudado a visibilizar una situación, varias situaciones que necesitaban de cualquier forma el cambio. Eso por un lado. Nosotros somos un país que en América Latina empezamos a transformar nuestra sociedad, mirando el espejo de algunos países que nos rodean, como el caso de la República Argentina, mirando un poco hacia España, mirando hacia el mundo internacional, y los movimientos LGBT empezaron a salir a la calle a tener una presencia importante. Desde las primeras marchas de la diversidad sexual, del orgullo gay, hasta la actualidad. Yo creo que eso por un lado. En caminos paralelos, la izquierda a nivel internacional fue un movimiento que persiguió y sigue persiguiendo en algunos países al mundo LGBT. Y si quieren ejemplos, yo creo que hay que tener muy buena memoria. Hay que mirar al Che Guevara, hay que mirar los campos de concentración creados con trabajos forzosos para que estos enfermos directamente puedan ingresar en el camino que corresponde y puedan modificar esa enfermedad que tienen. En el vademecum de enfermedades a nivel internacional también estuvo puesta la homosexualidad durante muchísimos años, hasta que en un momento dado la sacaron de las enfermedades desde el punto de vista mental, sexual y lo que fuera, y empezamos a pisar un poco más la tierra como seres humanos. Entonces, la izquierda de alguna forma, en un momento dado, cuando la caída del muro de Berlín y el fracaso de la Unión Soviética en un montón de aspectos, necesita tener banderas para seguir penetrando y permeando en las diferentes capas de la sociedad. Y una de las banderas que elige, o varias de las banderas que elige, es la defensoría, arrobarse la defensoría de los grupos minoritarios, de los grupos diversos, de los grupos perseguidos y de los derechos humanos. Cosa que me parece que es una bandera fantástica. Lo que no puedo aceptar yo bajo ningún concepto es que los grupos de militancia y que militaron durante tanto tiempo no se hayan dado cuenta. Y que en definitiva, en pos de lograr lo que se logró, que me parece muy bien, yo aplaudo la ley del matrimonio igualitario, la ley trans que yo firmé frente a las cámaras de televisión, porque todo el mundo me señala con el dedo en el carnaval, me toman el pelo que nunca estuve en una marcha, no sé qué, pero yo resisto archivo, está filmado cuando firmé en un programa de Publi Invita frente a las cámaras rodeados de gente trans, es decir, firmé la ley. Y también
encabecé la marcha por 18 de julio desde la Plaza Independencia y también estuve en las marchas. Entiendo. Pero lo que pasa es que nunca estuve para que me vieran, sino que yo lo hacía porque necesitaba yo hacerlo. El tema radica en que me parece muy bien trabajar horizontalmente, como dice Fernando, y trabajar con el Partido Nacional y trabajar con, y yo sé con quienes trabajaron porque lo sé, y con el Partido Colorado y con el Frente Amplio y todo un montón de cosas, pero después los mismos grupos que trabajaron horizontalmente y que aparentemente no se dejaron usar desde el punto de vista ideológico, salen a los medios a decir que esto sucede gracias al Frente Amplio. Entiendo. Entonces, si esto sucede gracias al Frente Amplio, entonces yo les digo, se dejaron usar o directamente es que afiliaron y partidizaron una lucha que no tendría que haber tenido tinte político, como no tiene que tener tinte político ni la marcha de las mujeres feministas del 8M ni la marcha de la diversidad sexual. Para mí sigue siendo la marcha de la diversidad sexual, la marcha LGBT, es decir, como pasó ahora el otro día en la marcha de la diversidad. Que vos me decías fuera del micrófono que entendés que se partidizó. Pero vos no podés, por más que el grupo sea un grupo heterogéneo y que en él esté desde el PIT-CNT hasta directamente otros grupos diversos, vos no podés decir lo que dijeron y tomar posición por todos. Yo, mira, el otro día cerré el programa de Polémica en el Bar conversando con Fernando de este tema y leí lo que una de las señoras que más trabajó por el mundo de la diversidad, lo que una de las señoras que además de ser una artista excepcional y que merece absolutamente la consideración y el respeto como Diana Mines, escribió de acuerdo a lo que pasó el otro día. Y si vos querés yo te lo leo. No porque estamos complicados de tiempo. Pero te leo por lo menos la primera parte. Te escucho, a ver. Te leo por lo menos la primera parte que dice: vergonzosa la proclama de la Marcha de la Diversidad esta noche, 27 de septiembre de 2024. Entre otras manifestaciones, el sectarismo político se adjudicó a todo el movimiento de la diversidad el apoyo al sí del plebiscito de la reforma de la Seguridad Social, que a esta altura solamente defiende el PIT-CNT y ni siquiera el Frente Amplio, que optó por dejar libre el voto al electorado. Se denunció el genocidio de Israel en Gaza y el Líbano, pero no la masacre rusa a Ucrania y las amenazas de Vladimir Putin de ataque nuclear sobre toda Europa. Se denunció el autoritarismo de gobiernos neoliberales en América Latina, pero no se exigió que el gobierno de Nicolás Maduro haga públicas las actas de las elecciones venezolanas que supuestamente le dieron la victoria, ni se denunció la persecución y el encarcelamiento de cientos de opositores. Si algo faltaba para comprobar la apropiación del movimiento LGBT por los sectores más dogmáticos de la izquierda uruguaya, esta proclama, como en la del año pasado, lo dejó absolutamente claro. Los zapallos se acomodan solos en el camión. Por suerte, esto lo pudimos compartir con el señor Fernando Frontán. Muy bien. ¿Vieron que está interesante? Vamos a una pausa y seguimos charlando con Sergio Puglia. En Grupo Gama trabajamos para hacer la diferencia. Con responsabilidad, dándole valor a la vida. Y lo hacemos en familia, para las familias y las empresas del Uruguay. Conéctese usted también a Grupo Gama. Con Grupo Gama te sentirás seguro, te sentirás en familia. Todos los emprendimientos tienen una energía especial. Una energía que los hace avanzar, que no los deja detenerse. Una energía que los hace crecer. Para que esa energía emprendedora se potencie, en UTE lanzamos el Plan Inteligente para Pymes, que se le suma al de hogares. Un plan para que las empresas accedan a la energía eléctrica a un precio más conveniente y con garantía de ahorro. Si después de un año pagaste más que con la tarifa actual, te devolvemos la diferencia. Ingresá al simulador en ute.com.uy y pasate al Plan Inteligente para Pymes sin costo. UTE.
transformando con energía nuestro país. Seguimos charlando en la noche de Seré Curioso, día y hora especial. Hoy estamos hablando con Sergio Puglia. Si hasta ahora todavía no, hablando de comida, entre otros temas, si no has resuelto la cena, te tiro un pique. 23 Bar, San Martín y Agraciada. 2924-7634, vas a encontrar delicias increíbles. 23 Bar, haceme caso. Paso todos los días por la puerta. ¿Sí? Un día, y cuando voy a Sarandí. Mira vos, claro. Y entonces paso por todos los días, pero siempre miro y digo, yo tendría que venir a este bar. Sí. Y grabo Masterchef a la vuelta. Claro. A ver, hablamos más temprano al pasar de que la ley de matrimonio igualitario, sí, que la izquierda dice, vos te aprovechaste, qué sé yo. Hablemos, dejemos lo político de lado, ya tuvimos bastante político. Háblame del hecho, el episodio en tu vida de contraer matrimonio con Horacio en 2016. Sí, pero no, te lo voy a decir así claramente. No voy a, ese día que se lo dije a Traverso, y yo creo que en ese día estaba muy especial yo, y creo que pasé un límite. Yo te voy a dar la misma versión, pero más edulcorada. A ver. Yo viví durante muchos años diferentes relaciones de amigos, de pareja, que sin tener la posibilidad que existe hoy de contraer matrimonio igualitario, cuando uno de ellos fallecía, empezaba un caos y empezaba un viacrucis para el que sobrevivía, que era realmente terrible. Pero lo que se dice terrible, y era porque la familia del que fallecía se abalanzaba sobre aquello que se había construido entre dos, aquello que se había construido con el amor y con el sacrificio y el trabajo de dos, para directamente no reconocer absolutamente nada y dejarlo en la puertita de la calle y sacarle porque las cosas por A, por B o por C terminaban a nombre del que había fallecido. Uh-huh. Entonces, eso era una constante que yo vi durante mucho tiempo en distintas parejas del mundo gay. Cuando empieza la posibilidad del matrimonio igualitario, yo no había pensado en casarme, te digo, en medio de todo el proceso. Sí. Nunca se me pasó por la cabeza, a tal punto que en un momento dado me preguntaron y yo dije, no, ¿para qué? Pero en un momento dado de mi vida, tuve un percance familiar que me llevó a pensar, yo no puedo cometer el mismo error que vi que cometieron un montón de amigos durante muchos años. Y entonces... Y que por no estar casados, la pareja se pierde de todo. Entonces dije, lo primero que hice en aquel momento, porque todavía no había posibilidades del casamiento, fue hacer un testamento. Y después, en el 2016... ya con las posibilidades del matrimonio igualitario, reafirmé el hecho de tener un marco desde el punto de vista jurídico para que todo ese tipo de cosas no sucedieran. Es maravilloso. Eso yo creo que es algo fantástico que llegó para quedarse en el mundo de las relaciones LGBT. ¿Y te cambió la vida? No sé, ¿sentís que... No. Yo lo que siento, nosotros somos una pareja de 21 años, para empezar por ahí. Ajá. Hace 21 años que estamos juntos y hace 8 que estamos casados. La relación ya era lo suficientemente estable. Estable, madura y consolidada como para. No, simplemente yo creo que lo que aportó fue uno duerme en paz. Está bien. 10 ediciones ya lleva Masterchef. Sí. Uruguay, según la versión entre amateurs y celebrity. ¿A qué atribuís el éxito de este reality show de cocina? Bueno, yo creo que es un formato excepcional y magnífico, que el creador, que es un cocinero británico, supo ponerse del otro lado de la cámara y ver lo que a la gente le atrae. Entonces, la competencia de por sí genera empatía. La competencia de por sí hace que la gente se ponga en el lugar del competidor. El ser un par,
porque los amateurs son un par del televidente, claro. Es decir, significa que se ven reflejados en los errores, en las fallas y en el éxito. Entonces, eso y hasta genera... comparar cómo cocina el televidente con cómo está cocinando Exactamente. ese fulano que está compitiendo. Exactamente. ¿No? Entonces, eso lleva a que haya una energía particular. Por otro lado, hay que reconocer que el timing, la forma en que se graba y la forma en que se edita es una obra de arte, porque es realmente fantástico, porque lo que la gente disfruta en 2 horas y pico de programa, es decir, se graba en 10 horas de grabación. Porque cuando se le dice que tiene 60 minutos para cocinar, son 60 minutos. Y cuando se le dice 2 horas, pero empiezan, es decir, con un trabajo, todo lo que se graba aparte, una gran producción. Es una gran producción. Y es cumpliendo la Biblia, como le dicen ellos, a lo que es el formato, que hoy está en manos de Endemol, es decir, cada país trata de cumplir con la cosa original, con el libro, pero le da de alguna forma una esencia particular. Y vos ves entonces el de Estados Unidos, el de España, España, claro. Francia y Uruguay, Argentina. A mí me parece un formato imbatible. Ajá. Y además despierta otra cosa. Y es el manejo de los jugos gástricos y de las ganas de comer sí. Y de las ganas de ver cómo se fabrica y cómo se transforma la mercadería. Ahora, posiblemente MasterChef sea el programa de mayor éxito en el que te ha tocado participar, pero tenés tu criatura propia, que como en mi caso es Seré Curioso, en tu caso es Puglia Invita. ¿Cuántos años ya de Puglia Invita? 40. ¿40? Ininterrumpidos. Ah, bueno. No, si hubiera arriesgado... Se transformó, vos sabés que se transformó en un clásico. Y que sí, claramente. Yo creo que la definición mejor del Puglia Invita me la dio Jorge Valle. Cuando yo cumplí 20 años, hice una fiesta en el Teatro Solís. Y el Solís estaba lleno de los personajes que habían transitado en diferentes momentos por el programa y del público, del público televidente. Y cuando él subió a hablar en nombre de los expresidentes... que en la sala estaba Julio María Sanguinetti, Lacalle y todo. Él dijo, mire Puglia, yo no sé qué ha hecho usted en televisión. Lo que sí sé es que ha creado un espacio de libertad donde yo discuto y me peleo con Lescano. El negro Lescano estaba sentado en primera fila y Lescano me puede contestar. Está muy bien. Y entonces en ese momento yo me di cuenta que aquello que apareció como un show, aquello que era el cocinero recibiendo, el cocinero anfitrión, se había transformado en eso que él estaba diciendo, en un espacio, y con los años se ha transformado en un clásico. Sí. Y tiene una vigencia que yo mismo me asombro, pero que la vigencia se la tengo que agradecer permanentemente a la gente que la apoya, lo apoya y lo apoya. Y además me consta que se come bien, aunque hace un rato que no me invitas, pero se pasa lindo. Tenés que ir de vuelta. Te llevo a lo político, porque en los últimos años se te vio defender con ahínco, con firmeza la gestión de este gobierno, y en agosto de 2023 te sumaste oficialmente al Partido Nacional, pasaste a integrar la Comisión de Cultura de este partido político. ¿Por qué sentías una necesidad de apoyar un partido públicamente? Porque podías, votarlo, es una cosa como militante. ¿Por qué pasar a integrar el partido? Bueno, primero y antes que nada, yo vengo de una familia blanca. Así que yo empecé políticamente, mis inclinaciones primero eran blancos por tradición, claro, pero después fue blancos por convicción. Yo empecé a militar a los 16, 17 años en la Juventud Herrerista con Juan Ángel Squadroni. Así que de ahí en más tuve una relación muy cercana con el Partido Nacional. Después, con el correr del tiempo, mi ídolo, mi persona, mi referente dentro del mundo de la política fue Wilson Ferrer Aldunate. Wilson Ferrer Aldunate, con el que tuve la suerte de conocerlo, conocer a su señora, a sus hijos, es decir, tener una relación muy, pero muy interesante y militar dentro de Por la Patria.
es decir, tener una relación magnífica con el maestro, con Carlos Julio Pereira, y seguir. Todo el mundo supo siempre cuál era mi filiación política. Yo, cuando ingresé a los medios de comunicación, ese es en el Uruguay y en algunos otros países, pero todo pasa por el carrillo personal. Hay un montón de comunicadores, de periodistas, especialmente periodistas. Yo no soy un periodista, yo soy un comunicador, que es otra cosa diferente. No dicen su filiación política, como los periodistas deportivos no dicen su filiación, de qué partido son. Sí. Bueno, entonces son hinchas. ¿De qué Entonces, equipo? Sí. ¿Qué equipos son? Así que directamente yo hice como lo que quería de alguna forma en los medios de comunicación, es ser un objeto catalizador para la sociedad y la gente. Siempre fui muy demócrata, porque creo que es lo que elegimos vivir, el marco en el que elegimos vivir, que es diverso y pluralista. Así que por mi programa pasaron todos los presidentes, sean de izquierda, de derecha, de lo que quieras. Y todas las voces se escucharon. Y yo escuché y acompañé el proceso. Tengo 74 años y soy un apasionado del mundo de la política, de toda la vida. Y siempre tuve la suerte de estar cerca de políticos que fueron maestros, porque de ellos aprendí. Entonces, en un momento dado dije, ¿por qué? ¿Por qué yo, como uruguayo, voy a vivir de forma vergonzante y en silencio mi filiación política cuando hay un montón de gente que está también dentro de los medios de comunicación y de alguna forma demuestra de qué lado renguea? Y de alguna forma viven felizmente de qué lado están. Y nadie los critica, simplemente los aceptan. Entonces, ¿por qué yo no voy a decir que soy orgullosamente blanco? ¿Para qué, querido? Sí, bueno... ahí entraron toda la guerra, los misiles, el bombardero, todo. Te quería preguntar sobre la marcha de este gobierno, cómo lo evaluás, pero voy a saber tu opinión con la siguiente pregunta. ¿Qué sentís cuando el Frente Amplio usa, hace unos meses atrás, el eslogan "el gobierno fracasó"? Y más reciente, ahora que estamos a días de las elecciones, el eslogan "que gobierne la honestidad", como dice la fórmula de Orsi y Cose. Yo no voy a hablar de Orsi ni de Cose. No. Porque primero los conozco personalmente, he tenido la oportunidad de hacerle entrevistas y los respeto muchísimo. Así que eso por un lado. Sobre la idea no estoy de acuerdo con Cose, que en un programa de televisión le preguntan cuáles fueron las cosas positivas que se hicieron durante esta administración y ella miraba para todos lados y decía, bueno, parece que no se hizo absolutamente nada bueno en esta administración. Te voy a decir porque algo. Considera que este es un gobierno sin rumbo. Te voy a decir algo. Vi esa entrevista en Desayunos Informales. Exacto. A mí me pasó exactamente lo mismo entrevistando a Lacalle Pou, cuando era senador, antes de ser presidente de la República. Le pregunté qué le reconocía a los gobiernos del Frente. Hizo el mismo silencio y dijo, la verdad que me cuesta reconocer algo bueno. Quiero decir, son visiones desde las dos tandas. Sí, pero hay una pequeña diferencia. Está bien lo que vos decís. Son dentro del juego político. Estoy de acuerdo contigo que me parece que ninguna de las dos respuestas son. No, dentro del juego político. Dentro del juego político te las puedo bancar sin ningún problema porque son fuegos artificiales y estamos en plena campaña como política. Picardías, decimos. Como picardía. Pero yo te digo, en este gobierno le hincó el diente una reforma de la educación que se decía durante muchísimos años, se dijo educación, 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 y directamente no se pudo hacer absolutamente nada, y el presidente que lo anunció en reiteradas oportunidades dijo no me la dejaron hacer. Y este gobierno... Los sindicatos no se la dejaron hacer. Este
este gobierno le hincó el diente sin pensar en la posibilidad de la pérdida de votos ni en el rédito electoral. Después, se decía que en el 2030 explotaba el Banco de Previsión Social, que no puede más, que no se sostenía más, que no es esto, que lo otro, que ya no se puede. Bueno, había que hacer una reforma de la seguridad social y todos lo sabíamos y directamente estábamos embarcados en ella, pero no se hacía. Se hablaba, pero no se hacía. Este gobierno le hincó el diente y hizo una reforma de la seguridad social, que ahora el PIT-CNT y el Partido Comunista y el Partido Socialista le hincan el diente a un plebiscito que nos pone al borde del precipicio o directamente nos lleva al caos, como dice su propio líder político, que es el señor Mujica, no lo digo yo. Sí. Así y además dijo al principio que era un mamarracho toquetear la Constitución y ahora dijo que va a ser un caos. Entonces, que este gobierno no haya invertido lo que ha invertido en la obra vial para la comunicación en este país por puentes y carreteras que hacía exactamente 40 años que no se hacía nada. Bueno, no es que no. Que este gobierno haya metido 20 millones de dólares por la infancia y que además 50 millones de dólares por la salud mental. Que este gobierno haya llevado la pandemia como llevó adelante con el eslogan de la libertad responsable y que permitió que el país no se hundiera. Que este gobierno que recibió 60.000 puestos de trabajo menos cierre su gestión con por lo menos 40.000 o 50.000 puestos de trabajo nuevos. Bueno, yo creo que se hicieron muchas cosas y creo que en definitiva es un gobierno moderno, de avanzada, de crecimiento y que por la pandemia, la sequía y todas las pandemias que hubo directamente y la incertidumbre que reinó, ha hecho un trabajo excepcional y creo que necesita de alguna forma que se le renueve la confianza para poder asentar el proceso que se inició. El Frente Amplio gobernó 15 años con viento de fondo, pero un viento de cola maravilloso, con las commodities, con los mejores precios en la historia del mundo y dejó muchas cosas en el tintero. Cortita porque tengo que ir a una pausa y ya noto tu filo político. Bravo, ¿no? Ya te recibiste de político. ¿Con qué lista estás? Decirle a los televidentes. Mi lista es la 5. Con de centro, ¿no? De centro, exactamente, de centro. Un lugar donde absolutamente recibimos a todos. Un lugar pluralista, un lugar abierto. No le preguntamos de dónde viene. Lo que sí comulgamos y trabajamos en función de la renovación del partido en la base de lo que es el Partido Nacional. Es decir, con una implicancia desde el punto de vista wilsonista. Bueno, eso es lo que pretendemos ser. Una lista, el futuro es de centro. Está muy bien. Vamos a una pausa, ya venimos, estamos charlando con Sergio Puglia en la noche de Seré Curioso. Que nunca supo cuándo parar, un aliado de la oscuridad, solamente veo mi sombra. Elija bien, más opciones, mejores decisiones. Somos una empresa que tiene como objetivo brindar a nuestros clientes profesionales y particulares un servicio completo en sus proyectos de obra. Ofrecemos asesoramiento técnico, personal idóneo y materiales de primera calidad. Arte Aluminio, la empresa líder en aberturas en Uruguay. todos los sueños que hay. En el Banco República guardamos los sueños de las pymes uruguayas y las ayudamos a crecer. Abrí tu cuenta sin costo y obtené tu crédito express en menos de 48 horas con el 13.5% de interés en pesos, la tasa más conveniente del mercado. Además, podés resolver todo a través de eBrow. Te damos tarjeta de débito y siempre tenés una sucursal cerca. Banco República, nuestro banco país.
instantes finales de Seré Curioso y con estos vinos, gentileza de los amigos de Iber, te vas a llevar, Sergio, para degustar mientras estés cocinando. Te descorchás uno de los vinos de Iber. No tengo mucho tiempo, solo agradecerte. Por favor. Y hacerte la pregunta del estribo. ¿Sos feliz? Muy feliz. Tengo la suerte de haber construido un presente fantástico con una proyección de futuro que lo hemos construido entre dos, y sin ningún empacho te digo que soy muy feliz, y feliz de vivir además en el país en el que vivo, rodeado de la gente de este país en la que tengo absolutamente depositada toda la confianza, y me siento bien, a pesar de que sé que no soy moneda de oro para que todo el mundo me quiera, y a pesar de que me siguen matando en un montón de aspectos. No importa, querido, tengo el cuero totalmente curtido, gracias a Dios, voy a seguir adelante. ¿Saben por qué? Porque conmigo no van a poder. Gracias, Sergio. Por favor. Gustazo. Señores, si agarraron este programa empezado, lo quieren volver a ver o compartir, este y los anteriores, están todos colgados en el canal de YouTube de Trimax Live, la productora. Allí van a ver todos los programas que hace Trimax, entre ellos todos los Seré Curioso. Y solo me resta invitarlos la semana próxima en este nuevo horario en la noche de BTV. Chau, chau. No está bien, pero estoy solo. Días como hoy no fueron hechos para estar solo. Días como hoy no fueron hechos para estar sin